Hola a todos, bienvenidos. Un domingo más que tenemos para exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, yo te invito a que disfrutes este tiempo en tu casa, porque próximamente ya el pastor nos dará más adelante más información acerca de cuándo vamos a regresar a este lugar, y todos lo anhelamos. Pero también sabemos que ha sido de cierta manera diferente y especial el poder adorar a Dios desde nuestra casa y levantar altares de adoración ahí con nuestra familia. Así que este es tiempo, hermanos, de que dejemos a un lado toda distracción, dejemos a un lado cualquier cosa que nos impida enfocarnos en una sola cosa. Y ese es exaltar el nombre de Jesucristo y a través de estos cantos de adoración tener una comunión viva con Él, para que nuestros ojos puedan contemplarlo, para que podamos admirar su grandeza, su suficiencia, su excelencia, para poder ser fascinados por Él y transformados por su gloria. A Él sea la gloria solamente. Así que cantemos con todo nuestro corazón. Te invito a que adores con libertad, a que levantes tus manos, a que si lo puedes hacer, dances para el Señor. Que el Señor se manifieste en cada hogar, porque estamos unidos en diferentes casas, pero todos unidos como hermanos, exaltando al único Dios verdadero, a Jesucristo. Amén. ¿Por qué no oramos y entregamos a Dios este tiempo? Padre Santo, gracias por un domingo más que tenemos para levantar tu nombre. Gracias por un domingo más en el que abrimos nuestras Biblias para conocerte más. Dios, que nuestros corazones no sean insensibles a la realidad espiritual que tú estás propiciando en este momento, para hablar a nuestros corazones, para hacernos parte, Señor, de las cosas que tú estás haciendo en este tiempo. Tú nos bendices para ser de bendición. Queremos hoy conocerte más, para darte a conocer a los perdidos, para darte a conocer a aquellos que están en muerte espiritual, para que sean trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Y hoy, Señor, cantamos de ese día glorioso en el que tú venciste a la tumba, venciste a la muerte y nos has dado vida, esperanza y gozo, y por eso hoy podemos cantar. Te amamos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, y tú me liberé. Muerto estaba en mí interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y ahora libre. Y ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me salvó. Más tu perdón, a mí me liberó. Tu voz me habló y a la
glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató de mi pecado. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a cantar este canto que precisamente habla de la unidad entre hermanos. Sabemos que estamos a la distancia, pero seguimos unidos en un mismo sentir, en una misma visión en torno a Cristo Jesús, su cruz, su muerte, su resurrección. Amén. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, ese es el tiempo de alzar la voz. No escucharé y no escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, oh. Cristo, y el que salva, la esperanza está en Él. Amén. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él.
sus pies al oír su voz. Por tu gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Una vez más se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Está en Él, declaremos juntos: Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Una vez más, Cristo, el que salva, la esperanza está. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 4, a partir del versículo 8, este capítulo que narra la adoración celestial. Pongámonos a pensar un momento en que mientras nosotros estamos aquí cantando, hay adoración en los cielos que no cesa día, noche, temporada tras temporada, cuarentena o no cuarentena, crisis o no crisis, tempestad, adversidad, tiempos de paz, tiempos de escasez, de prosperidad. Esa adoración en los cielos nunca cesa, porque Jesús nunca deja de ser merecedor de esa adoración. Por eso es que no pueden parar. Y nosotros nos unimos a esos cantos celestiales con esa realidad y conciencia en nuestro corazón de que Jesús es merecedor, porque entregó su cuerpo para ser partido, para salvarnos y rescatarnos, salvarnos del infierno, salvarnos de la condenación, del peso de la ira de Dios, y darnos una vida nueva, una esperanza, una comunión nueva. Y dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, y dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, porque todo fue hecho por medio de ti y para ti, Jesucristo. A ti sea la gloria. Yo los invito en casa a tomar este canto y poder, a través de este tiempo, dedicarle al Señor más que palabras, sino un corazón rendido. Que puedas fluir ahí en tu casa en cántico nuevo. Levanta un poema, una oración, simplemente palabras, aunque sean escasas, pero que expresen lo que tu corazón siente. No una adoración prefabricada,
no algo aprendido de memoria, sino algo genuinamente espontáneo del corazón. Señor, enséñanos a adorarte espontáneamente, enséñanos a adorarte libremente, enséñanos a fluir en cántico nuevo, en adoración a ti, adoración que exprese desde lo más profundo el deseo de nuestro corazón, el hambre por ti y el deseo de ver tu rostro y de glorificarte. Señor, te alabamos, te bendecimos. Ángeles, ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan. Una vez más. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Se levanta un cántico nuevo. Tú eres digno de recibir lo mejor de nuestras vidas. Tú eres digno de nuestra entrega, nuestra santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor Dios Todopoderoso. A ti la gloria, a ti la gloria. En todo tiempo adoraré tu santo nombre. Te amamos, te bendecimos. Nuestras simples palabras son el medio con el que podemos decirte que te amamos, que te necesitamos, que tú eres todo. Sé tú, Señor, el centro de nuestro corazón, de nuestra adoración, de nuestra devoción, cada uno de los días de nuestra vida. Te amamos, te decimos, vamos a decir, ángeles y santos. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos arrojan sus coronas ante ti y cantan, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria, porque digno eres tú, porque digno eres tú. Así es, Señor. Amén. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Día y noche, día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti.
Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante, porque digno eres tú. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Vamos a decirle: te exaltamos. Todos juntos con todo el corazón. Saltamos. Te exaltamos. Te porque digno eres tú, porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti, todo es para ti. Tú mereces gloria, mereces gloria, honra, alabanza, toda nuestra vida, Señor. La rendimos a tus pies. Te amamos, te bendecimos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias porque desde cada hogar que estamos sintonizados, Señor, levantamos: digno es el Cordero de Dios, digno es Jesucristo, merecedor. Tú eres el campeón de nuestra salvación. Tú nos salvaste, nos redimiste, y de toda lengua, tribu y nación se van a postrar ante el nombre de Jesucristo. Toda rodilla se doblará, Señor. Toda lengua confesará que tú eres el Señor. Quiero tomar este paréntesis para que así como nosotros lo podemos hacer, no como un sometimiento agresivo, sino como una voluntad deseable, el rendirnos hacia ti. Oro por nuestros familiares, por nuestros amigos que no te conocen, Señor. Danos la gracia, los medios, aún en cuarentena o cualquiera que sean las circunstancias, de poder predicar el evangelio. Concédenos esta semana citas divinas para hablar de Cristo y hablar, Señor, toda la verdad de tu evangelio.
Danos la gracia para que las personas, mientras hablamos tu evangelio, puedan verse como pecadoras, como necesitadas de un Salvador, y que hablemos las buenas noticias de que en Cristo Jesús hay salvación por su muerte y su resurrección. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pues nos estamos preparando para este momento tan importante que es participar desde nuestros hogares de la Santa Cena. Y qué impresionante que ya esta es la tercera Santa Cena que lo hacemos de manera remota. Eso quiere decir que ya llevamos pues más de 3 meses en cuarentena, aproximadamente eso. Pero esta es la tercera vez que vamos a celebrar la Cena del Señor de esta manera. Y este es un momento solemne, un momento tan especial. Una de las cosas que comentaba un maestro de la palabra es que algo triste que sucede es como a veces reducimos las ordenanzas de Dios a nada. Vemos este acto de una copa, un pedazo de pan, como algo insignificante, o la ordenanza del bautismo, por ejemplo, como sí, pues algo más. Pero la realidad es que no es algo más. Son ordenanzas que el Señor nos ha dado para bendición de nosotros y también para la proclamación del evangelio de Cristo. Porque esto que vamos a hacer es un anuncio. Estamos anunciando, estamos proclamando la muerte de Cristo Jesús. Estamos haciendo memoria, estamos recordando que a través de este acto sacrificial de amor, el Señor satisfizo todas las demandas y las exigencias de la ley. Él saldó el acta de los decretos que estaba, Él la anuló, el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, la llevó en la cruz del Calvario y pagó por cada uno de nuestros pecados para darnos vida. Esto que estamos haciendo al tomar la Santa Cena es un anuncio, es una proclamación, y el Señor lo ha instituido y lo ha ordenado para que nosotros lo hagamos de esta manera. Para poner un poco para recordar y hacer memoria dignamente de esto, me gustaría leer brevemente unos pasajes de Hebreos. Esta epístola donde el autor de Hebreos está tratando de persuadir a estos judíos que quieren volver a la ley, que quieren volver al sistema antiguo, al sistema caduco de los sacrificios que no pueden perfeccionar. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 9, bien interesante. En el versículo 11 dice, el 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y este pasaje ha sido de grande bendición para mi vida en esta semana, porque me recuerda que el alcance de la sangre de Cristo no es solamente una limpieza exterior. En el Antiguo Testamento, imagínate qué frustrado ha de haber sido que tú pecas y llevas al sacerdote tu ofrenda. Quizás llevabas una cabra o un toro,
o lo que correspondiera según la ley, y llevabas ese animal, se lo dabas al sacerdote, lo degollaba, derramaba la sangre sobre el altar, hacía todo el ritual de la purificación, pero cuando ibas de regreso a tu casa, venían los pensamientos de lujuria, seguía ese sentimiento de odio, seguía esa naturaleza dominante de pensamientos malos, orgulloso, envidia, etcétera. Pero ¿sabes lo que pasó con Jesucristo? Que cuando Él entró a este lugar santísimo y lo rasgó, abriendo un camino vivo y nuevo, pero más que nada yendo a la cruz del Calvario, cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él pagó una vez y para siempre, y su alcance no solamente fue una limpieza externa, sino dice que Él purifica nuestra conciencia de obras muertas. Eso quiere decir que su sangre no solamente nos transformó de manera externa, sino que nos transformó desde el corazón. Y esto es lo que habla Juan como el nuevo nacimiento. En Cristo tenemos, cuando creemos en Él, hemos nacido del Espíritu, se nos ha dado, se nos ha sellado con su Espíritu Santo, y ahora su Espíritu Santo nos hace amar y obedecer su ley. Claro, seguimos batallando con pensamientos, seguimos luchando con la carne, pero ya no somos dominados, porque Cristo, por medio de su sacrificio, nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vestimenta, una nueva identidad como hijos suyos, y ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. ¿Por qué dice obras muertas? Porque está apuntando a los actos religiosos. Podemos hacer muchas cosas externas, pero siguen siendo obras muertas porque no pueden transformar tu interior. Pero en Cristo tenemos una fe viva, una fe que nos transformó desde el corazón. Él ya no escribió la ley en unas tablas como lo hizo con Moisés, ahora escribió su ley en nuestro corazón. Eso quiere decir que en nuestro corazón, ahora, cuando hemos creído en Cristo Jesús de todo nuestro corazón, ahora nuestro corazón ama su palabra, ama su ley. Qué hermosa y preciosa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la cual hoy vamos a hacer memoria. Que esto nos recuerde que mientras tomamos la copa, estamos recordando esta sangre sin igual. No hubo animal ofrecido en los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que se compare con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunas instrucciones para hacer esto de manera digna. Vamos a tomar un tiempo, voy a dejar un tiempo, unos breves minutos, un breve tiempo para que podamos ponernos a cuenta delante del Señor, para que podamos meditar en esto, para que podamos pedirle perdón por nuestros pecados, cualquier cosa que hayamos hecho. Pero no pienses que tomar la cena del Señor indignamente significa que si pecaste en la semana, entonces ya no puedes participar, porque iría totalmente en contra de lo que su sacrificio nos dice. Su sacrificio te dice: hey, hay esperanza. Esta es la alternativa a tus pecados. Pero aún así, nosotros nos presentamos con un corazón sincero, genuino, que le dice: Señor, quiero honrar con mi vida, con mis acciones, con mi carácter, tu sacrificio. Es una respuesta a lo que tú ya hiciste por nosotros. Queremos vivir en obediencia a tus mandamientos, a tu palabra, pero de todo corazón. Entonces toma este tiempo para rendirte delante del Señor. ¿Quiénes pueden participar? Aquellos que estén seguros de que han muerto a su vieja naturaleza y están vivos para con Dios. Aquellos que han creído de todo corazón en el sacrificio de Cristo y le han entregado su vida para serlo el Señor y el Salvador de su vida. Entonces, si tú has creído en el Señor, nada te impide de que participes. Es momento ahorita para que vayan corriendo, tomen un pedazo de pan, un jugo de uva, un poquito de vino para hacer memoria de este sacrificio. Vamos a tomar este tiempo. Nosotros sugerimos que sean los niños mayores a 12 años, pero la realidad es que no hay una edad. Lo importante es que también ellos estén conscientes de que son pecadores y que Cristo ha salvado sus vidas. Que tengan entendimiento de lo que estamos haciendo.
Entonces vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Prepara ahí tus elementos, que estamos a punto de hacer memoria de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nos presentamos delante de ti. Perdónanos, Señor, aún de nuestros pecados que nos son ocultos. Sácalos a la luz para que podamos presentarlos en arrepentimiento delante de ti. Señor, ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón. Perdónanos por las distracciones, por menospreciar tu mesa. Y Señor, llévanos a crecer en intimidad contigo. Cada uno de nosotros desde casa nos presentamos delante de ti con un corazón sincero, dispuesto a autoexaminarnos para que tú obres en nuestro interior. Pero lo hacemos conscientes de que somos perdonados por la sangre de Cristo, que nos ha lavado, nos ha purificado nuestra conciencia de obras muertas. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por tu sacrificio, porque nos amaste de tal manera que enviaste, Dios, a tu Hijo unigénito a morir en nuestro lugar, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es una comunión íntima y personal contigo. Te amamos tanto, Señor. Nos preparamos para hacer esto en memoria de ti. Gracias, Señor, porque fuiste a la cruz y aún permaneciste en silencio, teniendo todo el derecho de defenderte, pero te mantuviste en silencio por amor de cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. A ti sea la gloria y la honra. Vamos a preparar ahí nuestros elementos. Preparemos el pedazo de pan. Tómalo en tu mano y vamos a leer aquí cuando el Señor instituyó la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11. Dice así: esta es la institución de la Santa Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Coman esto, comed esto, es mi cuerpo porque vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, hoy nosotros tomamos este pan en representación de tu cuerpo que fue partido, haciendo memoria, Señor, de ese momento cuando te traspasaron con una lanza y vertiste toda tu sangre al punto que salió agua, porque nos amaste. Y lo hiciste para salvarnos y para rescatarnos. Y queremos vivir honrando ese sacrificio con nuestra vida y hablándole a los demás acerca de la esperanza que hay en ti. Te amamos y te bendecimos. Tomemos el pan. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, hacemos memoria, como comentábamos, de tu sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, que limpia nuestra conciencia, nuestro corazón, para que ahora podamos servirte, para que ahora vayamos en la dirección correcta. Gracias porque nos diste libertad. Ya no somos esclavos del pecado, ahora estamos vivos para con Dios. Gracias por tu sacrificio y por cada gota de tu sangre derramada en la cruz del Calvario para rescatarnos. Tomemos la copa. Y dice: así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puedo escuchar sus amenes a través de la cámara.
los anhelamos, lo anhelamos a Él, lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Y también anhelamos verlos nuevamente cara a cara. Como les digo, esta es la tercera vez que hacemos esto, la Santa Cena, a través de en línea. Pero ¿cuántos están esperanzados de que la próxima vez que celebremos la Santa Cena lo vamos a hacer aquí todos juntos? Espero con todo mi corazón que así sea. Sigamos orando por esto, sigamos orando para que pronto podamos estar unidos. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos están viendo por primera vez. Tal vez te compartieron esta transmisión. Yo te invito a que te quedes, escucha el mensaje. Dios quiere hablar a tu vida. No es casualidad que te topaste con esta publicación en Facebook, que algún amigo o un familiar tuyo lo compartió. Quédate y escucha este tiempo. Sé que no va a ser en vano. Y no solamente no va a ser en vano, sino que puede cambiar tu vida para siempre. Y también queremos darle la bienvenida a todos los que son de casa, a los que han estado siguiendo esta transmisión semana tras semana, unidos de esta forma. Quiero también saludar a los Alpha Kids. Quiero saludar a todos los de Vertical, a todos los jóvenes de Alfarero, a los de Núcleo, a los varones, a las mujeres, a toda la familia de Alfarero, a nuestra familia espiritual. Reciban un fuerte saludo de parte de los que estamos aquí haciendo esta transmisión. Estaba viendo nuevamente el video de YouTube que subieron para los niños de Alpha Kids. ¿Cuántos papás le dan gracias a Dios por la vida de los maestros que se dan el tiempo entre semana de preparar su clase para que ellos también sigan siendo edificados a través de la palabra? Así que si tú no estás viendo, si tú tienes hijos y no estás viendo esta transmisión, escríbenos ahí en los comentarios o envíanos un inbox para hacerte llegar por esta padrísima clase del ministerio de Alpha Kids. Y bueno, para no perder mucho tiempo y darle lugar a la palabra, quisiera simplemente recordar las actividades entre semana. Se van a proyectar al final. Tenemos prácticamente casi todos los días, desde el lunes que está la reunión de varones, el martes que está la reunión de oración, el jueves que está Florece las mujeres en la mañana, luego está Núcleo en la tarde, el viernes también la transmisión de jóvenes. Entonces ahí al final de la reunión va a aparecer los horarios y a través de cuál plataforma se está transmitiendo, si es a través de Facebook, a través de Zoom, y ahí como quieras, si tienes alguna duda puedes escribirnos y con gusto te pasamos toda la información que necesites. De verdad estamos aquí para servirte. La distancia no es un impedimento para que podamos estar en contacto y tener la oportunidad y el privilegio de servirte a ti y servir a tu familia. También quiero recordarles que estemos atentos a las indicaciones que nos pueda dar el pastor, que se puedan subir a través del el Facebook, que se puedan mandar a través de los grupos de WhatsApp, porque estas próximas semanas, estos próximos días más bien, van a ser cruciales para saber exactamente cuándo es el momento oportuno para regresar. De antemano nosotros ya nos estamos preparando. Se aspiraron todas las sillas, se va a sanitizar todo el auditorio, se aspiró toda la plataforma. Se está poniendo mucho empeño en garantizar todas estas cosas. Entonces, para que estemos orando y para que estemos al pendiente de todas las indicaciones que nos puedan dar, para que estemos también expectantes del tiempo del regreso. Unos dicen, por ahí estamos platicando con el pastor y tentativamente podría ser el 21 de junio, pero bueno, el pastor nos va a dar más información, pero sí lo que nos pide es que estemos atentos a toda la difusión que se va a estar hablando y todas las indicaciones y requerimientos que se van a estar dando para volver aquí a tener las reuniones presenciales, porque definitivamente van a haber algunas requerimientos que el gobierno nos va a pedir, que tenemos que cumplir y que las vamos a tomar en cuenta diligentemente. Y bueno, también antes del mensaje vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Estos son tiempos difíciles, pero el Señor sigue siendo fiel. Quiero animarte a que puedas ver que si tú das con generosidad, das diezmos, das tus ofrendas, no es una forma de decir me estoy quedando con menos. No, es una forma de honrar al Señor, de darle al Señor lo que a Él le pertenece, de darle un poco de lo mucho que Él nos da.
Y cuando lo hacemos, estoy seguro que veremos su mano de provisión, porque nunca le podemos ganar a Dios en el dar. Él va a ser fiel, Él va a prosperarnos, y si tenemos que pasar por un tiempo de escasez, Él va a estar ahí. Él no te va a dejar. Y no solamente el Señor no te va a dejar, sino el cuerpo de Cristo. No nos vamos a dejar solos. Estamos aquí unidos en esto, estamos juntos en esto. Vamos a seguir orando los martes por los trabajos. Vamos a seguir orando por la situación difícil económica que vivimos como iglesia, como país, como sociedad. Pero vamos a estar siempre unidos y obedeciendo al Señor en sus mandatos, y en este caso en el dar con generosidad, el dar con un corazón alegre, sin manipulación, sin nada que no traiga esa paz a nuestro corazón. Hagámoslo libremente, como el Señor haya dispuesto a nuestro corazón de participar en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias porque tú sigues siendo fiel. Padre, oro por cada una de las necesidades que cada miembro de la iglesia tenga. Si es de trabajo, Señor, suple trabajo. Si es de mejores condiciones laborales o económicas, que puedan verlo, Señor, a pesar de que parezca imposible en este tiempo. Y también quiero orar por la casa del alfarero, por nuestra congregación, por cada una de las necesidades que hay como iglesia, que sean suplidas y provistas por tu mano poderosa. Que veamos tu bondad en esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos en casa para el mensaje? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no hay en tu casa le das un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor que nos tiene el día de hoy la palabra? Que Dios te bendiga y estemos muy atentos. Toma nota. Bien, familia, nuevamente nos encontramos en torno siempre a la palabra de Dios. Sabemos que el Evangelio nos une, que nuestras pláticas, nuestra vida, nuestras relaciones personales tienen que ver con el Evangelio de la salvación. Ahorita recordábamos que en la Santa Cena, para hacer memoria del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la verdad es que mientras estábamos participando de esa cena, el corazón se enardece de saber que hay un Dios que nos ama, que no nos deja y que quiere y desea que su pueblo sea liberado, así como lo hizo con Egipto, liberar a su pueblo para que le alabara y le celebrara fiesta aún en el desierto, pero siempre con el destino de llevarnos a la tierra prometida. Y bueno, te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo capítulo 5. Recordarles que estamos viendo el Sermón del Monte, esta serie que ha sido de mucho beneficio, de bendición para nuestras vidas, y vemos cómo hemos aprendido inclusive a estudiar la Biblia, a buscar siempre el espíritu de la letra. Es muy importante que nosotros, cuando estudiemos la palabra, vayamos al contexto, oremos para que sea el espíritu de la letra, porque si es la pura letra, la letra mata, pero el espíritu la vivifica. Y hemos estado el Señor Jesucristo en la sección de 6 ilustraciones de la ley que eran mal interpretadas, deficientes por los escribas y fariseos. Y entonces vimos que cuando iniciamos la semana pasada nos compartían la quinta ilustración, el quinto ejemplo y era como unas declaraciones de Jesús y ampliar la enseñanza en el sentido de que Jesús vino a estar de acuerdo a cumplir la ley. Él mismo dijo ahí en el versículo 17 del capítulo, del 17 al 20, no piensen que he venido a abrogar la ley. La he venido a cumplir, y es más, no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se haya cumplido. Y luego ya en el versículo 20 dice, si tus justicias no fueren mayores que las de los escribas y fariseos, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y yo quiero decirte una cosa, si alguien te era tenido por conocer el Antiguo Testamento, eran los escribas y fariseos. Pero también si alguien se esmeraba mucho por cumplir la ley de Dios, también eran ellos. Pero Jesús también dejó muy en claro que sí venía en acuerdo con el Antiguo Testamento, estaba perfectamente de acuerdo con Moisés, pero también no estaba de acuerdo en la manera en que los escribas religiosos y fariseos estaban enseñando o interpretando las Escrituras.
Y nos comentaban la vez pasada y nos pusieron un ejemplo de que cómo ellos tenían en su deseo, en su corazón, el acomodar la ley a su propio beneficio. Entonces el Señor Jesucristo dijo: la justicia del más pequeño en el reino de los cielos supera por mucho a la justicia de los escribas y fariseos. Por eso en estas 6 ilustraciones hemos dicho, y Jesús lo declaró así: ¿oíste que fue dicho? Pero yo les digo esto. Y entonces ese es el espíritu de la ley. Entonces yo quisiera empezar el tema preguntándote: ¿has sido tú ofendido alguna vez? ¿O estás ofendido ahorita? ¿O estás guardando en tu corazón alguna situación que pasó en el pasado, en tus relaciones personales, tal vez familiares, con amistades, con hermanos de la iglesia? Yo creo que muchas veces dice la palabra que nos ofendemos muchas veces, pero bueno, si somos honestos, yo creo que muchos de nosotros, este mensaje es para nosotros. Entonces, el domingo pasado nos hablaron de Jesús y el espíritu vengativo, o sea, la quinta ilustración. Y yo lo podría resumir lo que nos compartieron la vez pasada. Si tú dices ser cristiano, ser hijo de Dios, ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros en relación a los enemigos debemos de sufrir el agravio y frenar ese deseo de devolver mal por mal. Y yo creo que humanamente es imposible y es difícil de asimilar esto. Por eso es la palabra la que nos da libertad. Por eso te pido que abras tu corazón, que no haya prejuicios en nuestras vidas y que podamos exponernos a la palabra que transforma las vidas de cada uno. Y no solo eso, frenar el deseo de venganza, ese espíritu vengativo, porque de hecho cuántas veces a lo mejor nosotros hemos dicho o hemos sentido que cuando a alguna persona que no somos de su agrado, que hemos tenido diferencias, muchas veces, y el corazón es engañoso, a veces nosotros nos alegramos cuando a las personas esa le pasa algo o le está pasando alguna situación, y a veces declaramos: se lo merece. Entonces hoy el Señor nos va a hablar de mucha bendición lo que vamos a escuchar el día de hoy. Entonces no solo frenar ese espíritu de venganza, sino ir más lejos. El cristiano es llamado a ir más lejos aún de la persona que no conoce a Jesucristo y que moralmente es más bien portada, responde bien aún en las situaciones adversas. Pero en el discípulo de Cristo, el que nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesús, debemos ir más allá. Y esto no es nada más de nosotros, sino es con la asistencia de Dios. Dios no fue indiferente al mal. Y Dios no espera que nosotros, cuando alguien nos ofende, cuando hay algún disgusto, cuando nos aborrecen o no somos del agrado de todos, no debemos de ser indiferentes contra ese mal o contra ese pecado, contra esa naturaleza con la que está pasando la persona. Si Dios hubiera sido indiferente con la enemistad nuestra con Él, no hubiera mandado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la enseñanza de este compartir y del sermón del monte es que debemos de crucificar a ese yo que muchas veces nos incita a pensar que todo aquel que nos hace daño debe recibir su merecido. Y el apóstol Pablo siguió con esa enseñanza y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivimos nosotros, ahora nosotros vivimos para la gloria de Dios y para reflejar el corazón de Dios aún con nuestros enemigos. Un espíritu vengativo revela un yo que está muy vivo. Si nosotros hemos venido a Cristo, y esto es como para reflexionar, si tú has venido a Cristo reconociendo nuestra bancarrota espiritual y que hemos llorado por esa impotencia, que nuestro destino era el infierno y que estábamos en total desgracia, apartados de Dios, enemistados con Dios, y Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos en un gesto tan grande de misericordia y amor, ¿por qué nosotros o por qué yo a veces
me disgusto fácilmente con las ofensas, aún por los comentarios. Entonces, Jesús demanda de nosotros no solo el sufrir el agravio, no solo suprimir el deseo de venganza, sino ir más allá. Y le he titulado este mensaje, Jesús y el amor a los enemigos. Y está en Mateo 5, versículo 43 al 48. Vemos ahí el que está desde el 38, estos dos ejemplos, dos ilustraciones están bajo el título que pone la Biblia, el amor hacia los enemigos. Ya compartieron del 38 al 42. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, yo quisiera ver en esta sexta ilustración que tiene que ver con el comportamiento que nosotros debemos hacia nuestros enemigos. Dividirlo en dos secciones o en dos partes. Primero, la enseñanza distorsionada de los escribas y fariseos en cuanto al trato hacia los demás y más hacia los enemigos. Y como segundo punto, las enseñanzas de Jesús al respecto. Entonces, el primer punto, vamos a ver las enseñanzas deficientes de los escribas y fariseos en cuanto al trato hacia los demás. Recuerden que los escribas y fariseos eran expertos en adaptar la ley a sus propios fines y propósitos. Y dice el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a ver de dónde se saca este texto donde están enseñando los escribas y fariseos, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Y vamos a Levíticos 19. En Levítico 19 vamos a ver cómo, y deja una marca ahí en Mateo 5, pero en Levítico 19 vamos a ver que del versículos 17 y 18, en donde está basado esta enseñanza de los escribas y fariseos, pero distorsionada, seguramente acoplada. Acuérdense que los escribas y fariseos racionalizaban todo. Y entonces, si por ejemplo decías, bueno, la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo, bueno, pues eso es natural, hasta una persona que no conoce a Dios, pues entiende esto. Pero entonces, todos aquellos, o ama a tu prójimo, pero todos aquellos que no son mi prójimo, entonces por ende, tengo derecho a aborrecerlos. Y entonces ese es racionalizar la palabra, pero Jesús viene al espíritu de la palabra. Y dice en Levítico 19, versículos 17 y 18, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces vemos aquí que de dónde sacaron los escribas y fariseos, de dónde sacaron la enseñanza torcida de aborrecer a los enemigos. En ningún lugar del Antiguo Testamento Dios incita a odiar a nuestros enemigos personales, o en ese entonces a sus enemigos personales, los personales de las personas, del pueblo de Israel. En ninguna parte, y ahorita vamos a aclarar algunas cosas que se prestan a veces en confusión y que vamos a quitar toda duda. Yo creo que la causa principal se encuentra en que ellos limitaron el alcance de la palabra prójimo, racionalizándola y adaptándola a sus propios intereses. Entonces vemos, por ejemplo, podríamos decir un ejemplo en una casa, el papá, son varios hermanitos y hay un hermano siempre el que está ahí, que se le da más natural el estar golpeando y el estar ahí necio y bueno, el papá los encuentra golpeando a sus hermanos y le dice, mijito, tú no debes de hacer eso, tú no debes de golpear a tus hermanos. Y bueno, ya quedó ahí la instrucción.
Al día siguiente viene la vecina o los vecinos de ellos a quejarse que es el mismo hijo golpeó al hijo de ellos. Y entonces tú vas, esta persona va y le dice: hijito, ¿no te dije apenas ayer que no debes de golpear a tus hermanos? Sí, papá, tú me dijiste que no debo de golpear a mis hermanos, pero nunca hablaste del vecino. Y así era. Por eso hay que saber el espíritu de la ley, de la letra. Y entonces vemos con esto que la palabra prójimo no es tan limitada como ellos pensaban, y por eso hay que ver ese espíritu de la letra. En Éxodo, un poquito antes, en Éxodo capítulo 11, y vamos a ver varias citas porque es importante no avanzar hasta detenernos en esta deficiencia de la ley y que va a ser liberadora para nosotros. En Efesios 11, versículo 2 y la primera parte del 3 dice: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces vemos que cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, da estas indicaciones y habla del vecino. Y luego dice que halló gracia al pueblo, Dios le dio gracia con los egipcios. Vaya, los egipcios estuvieron esclavizando 400 o más de 400 años al pueblo de Egipto. Es obvio que el vecino no eran compatibles en todo, y por lo tanto, pero Dios dice, habla del vecino. Y vamos a ampliar esa palabra prójimo, tiene más alcance. En otras palabras, Moisés está diciendo: a estos egipcios que son tu prójimo, pídeles alhajas y prepárate para la salida. Entonces la palabra prójimo incluía a esos egipcios que por más de 400 años oprimieron al pueblo de Israel. Si le damos vuelta nuevamente al capítulo 19 de Levítico, en el versículo 33 y 34, dice así: cuando el extranjero morare con ustedes en su tierra, no le oprimirás, como a un natural de ustedes tendrán al extranjero que more entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces estamos ampliando, estamos viendo el espíritu de la palabra prójimo, porque no es tan limitada como a veces pensamos. Y entonces está hablando ya de las personas extranjeras, los que no son naturales de nuestro país, vamos a decir. Dios siempre demanda un buen trato para todos aquellos que de alguna manera están formando parte del prójimo al que la palabra de Dios se refiere. Y recordamos que en Éxodo 20, en la ley de Moisés, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Evidentemente es alguien que no es compatible a mí, lo que me lleva a emitir un falso testimonio. Y entonces vemos cómo Dios habla en el Antiguo Testamento, nunca incita a su pueblo a aborrecer a sus enemigos personales. Esto es muy importante, la palabra personal. Y en el Nuevo Testamento, te voy a pedir en Lucas 10, explica más claramente el alcance de la palabra prójimo. Y es un pasaje que tú y yo conocemos muy bien, pero hoy lo vamos a leer y lo vamos a tratar de explicar cómo la palabra prójimo abarca más allá. Y dice Lucas 10, vamos a leer del 25 al 37 y vamos a irlo explicando. Primeramente el 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Los intérpretes de la ley generalmente unos eran fariseos, otros escribas. Y dijo, para probarle, siempre el deseo del religioso, del escriba, del fariseo, por eso se torcían las cosas, y si le preguntaban algo a Jesús era para probarle. No era para aprender, no era para abrir su corazón, no era para reconocer sus faltas. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El 26 le dice, él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, muchos judíos creían que su destino eterno dependía de su linaje. No, nosotros somos hijos de Abraham, pero no era suficiente. Y sus buenas obras. Entonces, y el 26,
hace una pregunta o dos preguntas que guían a una verificación sobre un correcto entendimiento, o sea, el espíritu de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo estás leyendo? ¿Cómo lo estás interpretando? Por eso es importante orar para que Dios nos muestre el verdadero espíritu de la ley. Y luego sigue diciendo el 27 y 28. Aquí aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, lo que prácticamente, muy bien, ¿quieres salvarte por cumplir la ley? Hazlo, cúmplela. Es fácil amar a ciertas clases de prójimo, mientras que cuesta amar a los contenciosos y diferentes. Versículo 29. Pero él, este intérprete de la ley, queriendo justificarse, primero lo prueba. Y esa es la tendencia de nosotros, de la naturaleza caída, el querernos justificar en cuanto al trato con los demás. Y si bien la persona nos aborreció, nos dijo que no nos puede ver ni en pintura, ahí justificamos nosotros nuestra actitud en cuanto a que se mueven a veces esas cosas. O bien no nos vengamos, pero guardamos cosas adentro que no muestran el carácter que Cristo mostró con nosotros, con cada uno de nosotros. Entonces dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces el versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, esta persona que había caído en ese camino, en manos de los bandidos, pudo haber sido un judío, pero resalta: pero un samaritano, un perro despreciable, una persona que no es digna de tomarse en cuenta, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, vemos cómo el Señor Jesús está llevándolo a un punto y muy importante para los escribas, intérpretes, fariseos, religiosos. Y dice, continúa diciendo el versículo 34 al 36: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Tu palabra es: ¿quién es mi prójimo? Y yo te digo con este ejemplo: ¿quién es el prójimo del que cayó en desgracia? Y claro, para el escriba, para el intérprete, para el fariseo, era muy duro mencionar la palabra samaritano. Y entonces dice, respondiendo, dice: y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces lo que está subrayando para nuestras vidas el Señor Jesucristo, dice: ve y haz tú lo mismo. Que todo judío, que todo del pueblo de Dios debía amar a su prójimo samaritano, así como el buen samaritano de la historia obró amorosamente con el que pudo haber sido aún un judío en desgracia. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento hay más orientación también en cuanto al trato que debemos dar a nuestros enemigos. Y por ejemplo en Éxodo 23, versículo 4 y 5. Por eso la mala interpretación hace mucho daño. Por eso la letra sola mata, pero el Espíritu es el que le da vida y transforma las vidas. Éxodo 23, versículo 4 y 5. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Qué pasa cuando estamos enemistados? Cuando
tenemos diferencias, cuando guardamos cosas en el corazón, cuando nos han ofendido, cuando nos han aborrecido, muchas veces nosotros no queremos, o sea, hacerles bien a las personas. Y dice, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. En asuntos privados, si los enemigos tenían necesidad, los israelitas no solo debían volver el ganado extraviado, sino también ayudarlos. Proverbios 24, versículos 17 y 18 dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijarás. ¿Cuántas veces hemos a veces sentido una alegría porque le vaya mal a nuestro enemigo? Y hemos dicho, se lo merece. Y muchas cosas que se mueven es para pedirle perdón a Dios, porque este no es el carácter de Cristo. Cristo no hizo eso contigo, no lo hizo conmigo. Es más, no se regocijó con eso. Jesús veía a la gente como ovejas que no tienen pastor. Jesús no se detuvo en ver a la gente que no tenía alimento, vestido, techo, no. Lo que lo movió a compasión es ver que estaban sin pastor, que estaban presos de su maldad, que estaban presos de su ignorancia, de su pecado, y tuvo compasión de ellos. Y entonces dice, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. O sea, a veces nos hemos reído, nos hemos regocijado en la desgracia del enemigo. Y dice, y sigue diciendo, no sea que Dios lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Entonces vemos que literal, Dios no ve con buenos ojos cuando alguien se regocija en el infortunio ajeno. Quiero hacer una nota aquí. Cuando Jesús enseñaba en el Sermón del Monte a amar a los enemigos, no estaba enseñando nada nuevo, sino la misma enseñanza del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios hoy y lo será siendo, lo será siguiendo. ¿Cuántas veces decimos, pero cómo si el Dios del Antiguo Testamento era de esta manera y no conocemos verdaderamente a Dios? Y entonces tú puedes cuestionarte, y mucha gente nos cuestionamos o podemos cuestionarnos, bueno, ¿cómo armonizar los eventos del Antiguo Testamento y los salmistas, que a veces salmos donde pedían el exterminio de los enemigos o de las personas ahí? ¿Cómo poder conciliar con este mandamiento de amar a los enemigos? Es importante que quede claro esto. Si nosotros vemos en Deuteronomio 7, si vamos a Deuteronomio capítulo 7, nos vamos a dar cuenta del 1 al 5 para ver, volvemos a repetir el espíritu de la ley. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija o a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás, quebrarás sus estatuas, destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Entonces, ¿cómo conciliar con este mandamiento del amor a los enemigos con estos pasajes del Antiguo Testamento? Dice, los destruirás del todo. En Deuteronomio 23:6, Deuteronomio 23:6 dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Entonces, ¿cómo poder conciliar? Vemos también las declaraciones del salmista. O sea, el salmista, cuando el rey David declaraba de que mira, aun cuando era disciplinado por Dios, pero los enemigos veían
y los enemigos, él no estaba defendiendo ni estaba haciendo los salmos en su propio enfocado, en su relación personal con los demás, sino en la gloria y en la honra de Dios y en su plan redentor. Entonces aquí vamos a ver dos cosas muy importantes. ¿Cómo poder entender esto con el amor a nuestros enemigos? Esta aparente discrepancia desaparece cuando distinguimos cuando es una enemistad personal en relación con los demás y la ira santa que debemos tener hacia los enemigos de Dios y de su justicia. O sea, es diferente nuestras relaciones personales, que muchas veces por unas palabras que te dijeron se mueve dentro de nosotros, hay enemistad, tomamos decisiones, guardamos cosas, son las relaciones personales, y Él nos manda a ser ejemplo y a mostrar el corazón de Dios y a ser compasivos. Y otra cosa es esa ira santa que el mismo Señor Jesucristo mostró, como ahorita vamos a ver más adelante. En primer lugar, quiero hablar, porque Dios destruyó a dos naciones, o las exterminó, mandó exterminarlas. Una era Canaán, donde había muchas naciones, pero pues no se consideraban todavía como los cananeos, sino cada quien era el jebuseo. Y en Canaán, muchas naciones con un paganismo al grado de tal de depravación que su existencia era un peligro para la santidad del pueblo de Dios y los propósitos redentores de Dios. Nosotros vemos en Levítico 18, versículo 24 y 25. En ninguna de estas cosas se amancillarán, se contaminarán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. O sea, el grado de paganismo, como estamos viendo hoy en día. No podemos estar ajenos tampoco que Dios está muy contento con lo que está pasando alrededor del mundo. Cómo la gente le ha dado la espalda a Dios, se han burlado y blasfemado el nombre de Dios y tomado en vano y contaminando la tierra. Dice que la tierra vomitó sus moradores. O sea, era tal la maldad que le producía un vómito, náuseas a la propia tierra. Y en segundo lugar, para hacer esta distinción, debemos entender que Dios actuó con mucha paciencia con los cananeos. Si nosotros vemos en Génesis 15, ahí anótalo, Génesis 15 del 13 al 16, es más, vamos a leerlo porque es importante. Génesis 15 del 13 al 16 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a las naciones a las cuales servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tu padre en paz y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces vemos cómo Dios es paciente. Dice segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón de Dios, de que es paciente, esperando a que se proceda al arrepentimiento. Por eso en Josué 2:10, cuando los dos espías, dice la cita: porque hemos oído, y está hablando Rahab, la ramera, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. O sea, está hablando de que viene ejecución. Supieron por mucho tiempo lo que Dios, el Dios de Israel, muchos eventos, ellos no estaban ignorantes, pero le dieron la espalda a Dios. Fue paciente, dice, aún no ha llegado a un nivel su maldad, pero llega un momento en que colmó su paciencia. Entonces vemos cómo no se arrepintieron más que solo Rahab y la familia de Rahab. Fue demasiado paciente, y en esto habían pasado 400 años de paciencia. Dios es tardo para la ira, mas grande en misericordia. La otra nación
fue los amalecitas. Interesante saber que la determinación de exterminio fue dada en los tiempos de Moisés y ejecutada en los tiempos de Saúl, más de 500 años. Entonces, una cosa es el trato que debemos tener con aquellos que nos hacen mal y nos aborrecen, y otra muy distinta es la aplicación de la justicia divina bajo ciertas circunstancias especiales. Esta semana pasada me hablan para comentarme de unas niñas y su mamá que estaban ahí haciéndose cuestionamientos y preguntas de por qué Esther, en el pasaje de Esther, mintió y no dijo la verdad de que era judía, si nosotros somos llamados a hablar la verdad. Y casualmente Dios, digo, no hay casualidades con Dios. Yo acababa de terminar el estudio de los varones, que estamos hablando del tema tratando de vivir con integridad, y el tema era hablar la verdad. Y entonces terminábamos esa vez con la pregunta: ¿habrá algunas ocasiones en que se justifique la mentira? Sí. Por ejemplo, vemos en las parteras que asistieron cuando nació Moisés. Vemos en Rahab cuando los 2 espías, cuando atentan, no nuestras relaciones, por eso hay que distinguirlo, sino la gloria de Dios, el plan redentor de Dios. Entonces Dios justifica esas cosas porque ya se trata de la honra, de la gloria y del plan de Dios para cada uno de nosotros. Entonces Jesús, para defenderse a sí mismo, y nosotros vemos en la vida de Jesús, no movió ni un dedo. Pero cuando se trató de la gloria del templo, de la gloria de Dios, del celo santo ese, no batalló en sacar las cuerdas y azotarlas y correrlos a todos. Los enemigos de Israel no solo eran enemigos de David, sino de Dios y sus propósitos redentores. Y el segundo punto, y ahora sí vamos a entrar en la segunda parte, así esta se va rápido, el trato que debemos tener en relación a nuestros enemigos. Y vuelve a darle la vuelta a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y dice el versículo 24. Y aquí nos va a enseñar la manera en que debemos de amar a nuestros enemigos. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendígalos, a los que los maldicen, háganles bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces vemos aquí amar a nuestros enemigos. Si nosotros profesamos ser cristianos, esta es la manera de comportarse con aquellos que te aborrecen. No solo frenar el deseo carnal de venganza, sino procurar el bien. El mandato va más allá de un mero sentimiento, sino de una actitud benigna hacia ellos. Pero ¿cómo, Señor, le hago este mandato? ¿Cómo los amo? Dice ahí el mismo versículo: bendigan a los que los maldicen. O sea, hablen bien, con una actitud gentil, aunque él o ella no lo hagan. La manera de expresarnos con ellos, la manera, nuestra postura ante ellos, háganles el bien. Bendigan, no maldigan. Porque cuando uno empieza a hablar a espaldas de otra persona, cuando uno guarda cosas, salen muchas cosas a veces de mal decir de la persona. Primera de Pedro 3, versículo 8 y 9. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición. Tú y yo fuimos llamados para heredar bendición. ¿Y sabes cómo se hereda esa bendición? Mostrando el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Número 3, ¿cómo amar a los enemigos? Háganles el bien a los que los aborrecen. Yo sé que a veces no nos dan ganas, pero en lugar de no solamente no vengarnos, en lugar hacerles el bien, o sea, bendecirlos, háganles el bien. No solo hablarles bien, sino mostrar misericordia y bondad con acciones. Procuren el bien aunque te manifiesten desagrado. Y tercero, ¿cómo debemos amar? Oren por los que los ultrajan y persiguen. Tú y yo debemos orar por ellos. Oye, me puedes decir: pero pastor, pues yo oro por ellos. Sí sucedió una situación, pero oro por ellos. Claro que oro por ellos, oro por mi familiar. Oye, ¿cómo estás orando? Pues yo le digo que si no se lo lleva el Señor, se lo mando yo, ya tengo la guía lista.
Entonces es importante que nosotros de todo corazón intercedamos por aquellos que están perdidos, por aquellos que batallan, por aquellos que pasan situaciones y que necesitan un Salvador. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando estaba siendo descargada toda la ira en contra de él y de su persona y todo el odio? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú? Aquellos que guardan cosas, aquellos que no les hacen bien aún a los enemigos, o aquellos que aman a sus enemigos. Versículo 45 de Mateo 5 dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios es benigno. Dice que salir su sol. Es el sol de Dios. Es la lluvia de Dios. Él hace con lo que es de Él lo que Él quiera. Muchas veces decimos, es que es injusto, cómo le está yendo bien y míralo y todo. Él sale, puede ser un matrimonio donde el hombre está sembrando una parcela y no quiere saber nada de Dios, y la esposa es creyente, es cristiana y rechaza todo lo que ella le dice, y Dios aún ahí puede mandarle la lluvia y tener cosechas, porque es su sol. Para que sean, dice, para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos. La idea no es, hagan esto para que lleguen a ser hijos de Dios. No, esto contradeciría la salvación que es por la gracia, por medio de la fe. La idea es, actuando de esta manera o forma, manifestarás el carácter de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 46, ya estamos terminando, 46 y 47. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? O sea, ¿qué chiste tiene? ¿No hacen también estos los gentiles? Bueno, perdón. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también estos los publicanos, la gente más odiada en aquellos tiempos para el pueblo judío? O sea, para que les estaba cobrando impuestos y demás y poniendo cargas. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también esto los gentiles? O sea, que si nosotros tenemos a nuestro prójimo, nada más aquellos que coinciden con nosotros, aquellos que nos hacen bien a nosotros, aquellos que nos ayudan a nosotros, aquellos que creemos que son compatibles a nosotros, nada más así, y a los demás no, nos estamos poniendo al nivel de un pagano, de un gentil y de un publicano. Y entonces vemos que dice el versículo 48, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vemos aquí que la compasión de Jesús no se limitó a la comida, como decíamos hace rato, sino a ver las ovejas perdidas. ¿Por qué el cristiano llega más lejos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué el cristiano ama, bendice, hace el bien y ora por sus enemigos? Por la gracia de Dios. Nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Primera de Corintios 15:10 dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahorita que decíamos del versículo 48, sean pues perfectos como vuestro Padre, no habla de impecables. O sea, tal como un niño se parece a su padre biológico, los hijos espirituales se parecen a su Padre que está en los cielos. Jesús manda a sus discípulos que muestren perfección moral, y la máxima expresión moral es el amor. Y una persona decía: Señor, dame lo que me pides. O sea, me estás pidiendo esto, que ame a nuestros enemigos. Dame de eso que tú me pides. Y el amor de Jesús ya fue derramado en tu vida. Te entregó a su Hijo Jesucristo para morir por ti. Ya ha sido derramado, ya te dio. Él nunca te va a mandar a hacer algo con otras personas que Él no lo haya hecho contigo. Y termino con esta. Si tú estás pensando que esto es imposible,
Si te está moviendo algo que choca, voces en tu interior en cuanto al amor hacia los enemigos, y dices, esto no lo puedo lograr yo, es imposible, tienes razón. Y te voy a contestar como te contestaría Jesús. Lo que es en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, amada iglesia, familia, prosigamos en el conocimiento de Dios. Tomemos la palabra y dejémonos guiar también por el Espíritu Santo, y vas a sentir una satisfacción que tal vez nunca la hayas sentido cuando venzas esas situaciones que te han ido tal vez amargando la vida, que han puesto distanciamientos, que no se resolvieron las situaciones. Que el Señor nos dé la gracia para que podamos ir primeramente a Él. Él está la puerta abierta, a pedirle perdón por cuanto hemos guardado resentimientos y cuando hemos marcado que nuestro prójimo es solamente aquellos que nos hacen el bien. Pero la palabra es mucho más amplia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pronto estaremos, todo pinta para que el 21 de junio estemos aquí reunidos. Vamos a estar atentos, ya fue autorizada la fecha del 15 de junio, pero pues cae el lunes creo. Entonces las iglesias, muchas iglesias tal vez iremos a abrir el 21. Estamos, como decía Javi hace rato, trabajando, pero sobre todo hablar a tu corazón, a tu alma. Nuestra confianza. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance y obedecemos las autoridades. Pero yo creo que uno de los lugares más seguros, más higiénicos, después de tu casa, va a ser la iglesia. Y sobre todo, de saber que tenemos un Dios que hemos predicado, que aunque pases por las aguas, estas no te anegarán, y por los ríos, estas no te harán daño. Confía en Dios, prepárate y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.